Bien, profe, entonces este sería el misterio del tiempo y la eternidad. En la clase que dimos número 2, profesor. Sí, este es el número 2, la primera fue la que comenzó con el misterio del tiempo, pero el tiempo en su grande misterio no puede encasillarse bíblicamente y trae grandes confusiones porque resulta que alguien en la cultura griega dijo que Dios tenía principio y fin. Pero antes habían dicho que era eterno, por lo tanto la eternidad no tiene principio ni fin. Entonces, si usted dice ya en griego que Jesucristo, que es Dios según el occidente, es alfa y omega, esas son dos letras del abecedario griego. Alfa, que con la B da alfa B, y de ahí viene la palabra alfabeto, que es el ABC que tenemos. Y si dice alfa es principio y si es omega quiere decir fin. Y algo que tiene principio y fin no puede ser eterno. Por lo tanto, hay una gran contradicción contra el Antiguo Testamento que habla de un Dios eterno. Y hablando de un Dios eterno están las grandes controversias y están las grandes cuestiones que a la luz de la epistemología y la cuestión de la ciencia tenemos también que analizarla para poder tener ciencia y fe. Eso no es nada más que creer porque creer. Yo puedo creer que ahora mismo está saliendo un fantasma del cementerio y está caminando por Murillo. Y le pasó un carro encima y se levantó otra vez y siguió caminando. Y a la noche se fue borracho para el cementerio. ¿Verdad? Sí, por eso hay que creer, es una cuestión que engaña. Cambio viendo esto a la luz de la realidad y de la cuestión de la epistemología y la ciencia, la filosofía, podemos determinar que en los misterios de la eternidad, del tiempo, y si los dioses tienen un misterio con el tiempo, entonces los tantos dioses, Júpiter, Zeus, Venus, Alá, Yahvé, al que llaman los romanos Dios hecho hombre, Jesucristo, etcétera, etcétera, nos van a traer una grande controversia en cuanto al misterio del tiempo, teniendo en cuenta esto nada más la cultura griega que traduce un libro viejo. Porque le coloca que muchos dicen, él es el principio y el fin, el alfa y el omega, esas son palabras griegas. Y por eso muchas cosas han sido corregidas. Por lo tanto, para yo hablarle del misterio del tiempo, cuando le estuve diciendo que un presidente en 365 días no podía inmediatamente cambiar con grandes enemigos todas las cosas en su guerra, porque los enemigos son peligrosos y mentirosos. Pero si nosotros vamos con la cuestión de la ciencia matemática, podemos determinar un cálculo perfecto y encasillar apenas una microscópica parte del tiempo en el tiempo eterno. Por ejemplo, si nosotros decimos que un día de un presidente en el gobierno tiene 24 horas, entonces en 365 días habrán 365 días por 24, que nos daría dando 7.200 horas en un mes. Ahora, si da 7.200 horas en un mes, quiere decir que en 10 meses tendría esa vez más y sería 72.000. Más, el año tiene 12 meses, se le colocan los otros 2 días, que son 60, y darían las horas y los días que ha podido tener un presidente en 4 años de gobierno. Pero si yo voy a la luz de entonces ya el análisis de la cultura griega, entonces nos estarían mintiendo en cuanto a que Dios es eterno, y porque después nos dicen que tiene principio y fin. Entonces, algo que tiene principio y fin no es eterno, ni bíblica ni no bíblicamente. Por lo tanto, cuando yo quiero hablar, y que ya le hablé un poquito del movimiento, y cuando le dicen a Sócrates que han descubierto el movimiento y él responde, ahí, ¿dónde estaba? Si, estoy aquí quieto. Ya él venía en movimiento hace rato y se quedó quieto sentado sobre una piedra. Entonces, así nosotros podemos más o menos yo decirle cuál es la realidad del tiempo en 4 años y que entonces usted tiene miles de millones de años, por eso sí, posiblemente. No puedo tener que nacer en tal parte y a tal hora, y a tal hora tengo tantos años. Por lo tanto, los adjetivos cuando hablamos de la moral
de los gobernantes actuales corruptos de la democracia y de la república y de lo que sea y del colonialismo y del imperialismo, nosotros no tenemos más que decir es que los adjetivos morales y moral son propiedades que reconocemos en ciertas ocasiones humanas. Por eso es que nosotros juzgamos las acciones violentas como la explosión de un carro bomba, por ejemplo, son malas, o que el coraje de un acto como el de la profesora Dreyfus, que defendió a los niños del terrorista en París, es una virtud. Y por eso, en ese sentido, diremos que la reflexión ética, sobre todo el espacio del bien y del mal, es decir, que ese espacio abarca el vasto espectro de las acciones humanas. Pero en verdad el conflicto entre ética y ciencia no es nuevo. Desde los orígenes del conocimiento debió enfrentarse estas dos ponencias y estas dos concepciones y estas dos que tratan de demostrarse cronológicamente. Se vieron endurecidas este enfrentamiento y creencias tradicionales que se le oponían con frecuencia a la ciencia ha sido cuestionada como un destino vanidoso que aleja al hombre de su verdadero camino. En la antigua herejía y en la antigua Grecia se castigó con el exilio, por ejemplo, a un hombre como Anasagora, amigo y maestro de Pericles, que había planteado ideas avanzadas para su época, como aquellas que dicen, el universo es homogéneo en sus partes, o sea que está constituido por elementos iguales en toda su extensión y no compuesto por órdenes jerárquicas distintas, celestiales, ni nada de esas cosas. Y así nosotros vemos que la antigua Grecia o los antiguos griegos inventaron la ciencia, pero también inventaron la metafísica. También fueron aquellos que empezaron a hablar de más allá de lo físico. Y ahí se empieza a analizar cuestiones ideales de cuestiones no existentes que existen en la mente del hombre. Los creadores de la ética designaron a la palabra ethos como la morada del hombre, referida al deber que es el lugar donde se desenvuelve la ética. Y esta asume el papel de la tradición, en tanto que la ciencia asume el de la renovación. La ciencia es la renovación constante del hombre, mejorando la vida humana, porque si no tuviéramos que estar partiendo con los dedos un pavimento, o a punta de un pincelito o un cincelito. Y así, por ejemplo, nosotros podemos hablar de la metodología, de que son en filosofía los rivales de lo que se conoce como ciencia actual. Y por eso la ciencia presenta varias metodologías modernas o lógicas del descubrimiento, por ejemplo, para la evaluación de teorías ya formadas y articuladas. Siempre se está renovando, siempre se está descubriendo, y por eso aquella cuestión congelada teoterapéuticamente en un pasado está diciéndonos que no hemos pasado del tiempo cronológico de una época hasta otra época, año 33 después de Jesús. Y así por el estilo, lo que nos quiere decir que los grandes misterios del tiempo. No da, profesor, porque en usted tiene como 5 millones de años, profesor, porque usted que proviene de allá de esos hombres llamado Homo sapiens, profesor. Bueno, ya mucha gente le dicen que son ateos porque hablan de Homo sapiens, pero hoy en día sí lo estamos viendo que estamos en el pleno hombre Homo technicus, o sea, el hombre de la tecnología moderna. Y para la historia y para la técnica, la prohibición de la valoración no tiene valor, porque la relación del técnico con la naturaleza es pero muy diferente a la del científico. El científico busca establecer las regularidades que imponen y que imperan y que se imponen no solamente en otras cuestiones, sino en la naturaleza misma, mientras que el Homo tecnológico transforma la naturaleza para humanizarla, para ponerla al servicio de las necesidades del ser humano, y en esta dirección sí caben juicios de valor. Así la técnica o el hombre tecnológicus ha convertido el mundo del hombre contemporáneo en un paraíso de felicidad y de confort, en el que se han realizado los valores de lo agradable, de la comodidad, de la utilidad. Por eso es que usted actualmente, hoy en día, usted es más riquísimo que un rey de la antigüedad. Allá en el siglo de oro de Francia, o usted ahora es más rico que el rey
Felipe el Hermoso o Felipe el Divino o cualquiera de aquellos grandes que hubieron ayer, sencillamente porque para aquella gente bañarse en un día o bañarse constantemente era inexistente, solamente lo podían hacer en determinados momentos cuando lo llevaban a los ríos, sea al río Nilo, al río no sé qué, al río no sé cuándo, al río Jordán, al río que sea, porque era más rico un mísero de hoy que vive en un tuburio que se puede bañar todos los días, ya sea teniéndola en una pila o en su casa, en el patio, una pluma. Se baña constantemente y aquella época no la podían hacer ni los reyes. Hoy en día cualquier pobretón tiene 3, 4 pares de zapatos. En la antigüedad eso era algo inasequible para muchos reyes, tanto el bañarse como y todos debían buscar el alimento del rey, por eso sembraban y cultivaban. Eran unas épocas atrasadas. Cualquier pobretón hoy en día es rico porque tiene más de 10 vasos de agua en su casa, o ahora lo coja en el parque o lo coja en una pila que tenga cerquita. Así que ahí nosotros vemos que sí, el hombre tecnológico ha creado cosas buenas para el beneficio de la humanidad y el hombre, y por eso ha creado vacunas y cosas. Pero si usted cree que ante ponerle una inyección contra el cáncer a una persona o para aliviarlo y sus dolores que tienen que ver con morfina, es más importante decir sana en el nombre de Julanito, de un hombre. Entonces estamos engañando a la gente, engañando el proceso de avance del Homo sapiens y del hombre mamífero, que ya hoy en día está en el Technologicus. Hombre, profesor, y entonces el misterio del tiempo así, sí, porque es que la eternidad no puede tener principio ni fin. Y dicen que Dios tiene principio y fin porque colocaron al Dios del Nuevo Testamento como con principio de fin, pero el antiguo no tiene principio ni fin. Entonces, ¿en qué país estamos, profesor?